Buenos días, querido hermano, querida hermana. Si estás escuchando esta oración en este momento, no es casualidad. Tu corazón de padre, tu corazón de madre, está inquieto. Tal vez anoche te despertaste pensando en tus hijos. Tal vez el miedo tocó a la puerta de tu mente susurrándote, ¿y si algo les pasa? ¿Y si no puedo protegerlos? ¿Y si el mundo los lastima? Ese temor que aprieta el pecho, esa angustia que viene en las madrugadas cuando todo está silencioso y solo quedan nuestros pensamientos. Yo lo conozco, tú lo conoces, todos los padres lo conocemos. Pero hoy, antes de que el mundo comience a hablar, antes de que las noticias llenen tu mente de temor, antes de que las preocupaciones del día tomen control de tu corazón, vamos a buscar juntos el refugio más seguro que existe. Vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa protección que no depende de nuestras fuerzas sino del poder del Altísimo, porque hay una verdad que quiero que recibas en lo profundo de tu ser. Dios ama a tus hijos más que tú. Dios los cuida mejor que tú. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de ellos. El Salmo 91 nos dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Esta no es solo una promesa para ti, amado Padre, amada Madre. Esta es una promesa que se extiende como un manto de protección sobre toda tu familia. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, cuando tú moras bajo su sombra, esa cobertura divina se derrama sobre tus hijos como un río de bendición. Respira profundo conmigo. Inhala la paz de Dios. Exhala el temor. Inhala la fe. Exhala la ansiedad. En este momento, en la quietud de esta mañana, tu Padre Celestial quiere hablarte, quiere recordarte quién eres. No eres un padre huérfano tratando de proteger solo a sus hijos. Eres un hijo del Rey de Reyes, y tus hijos son nietos del Altísimo. No estás navegando esta paternidad con tus propias fuerzas. Estás bajo la cobertura del Dios que nunca duerme, que nunca se cansa, que nunca falla. Padre Celestial, vengo a ti en este amanecer con mi corazón de padre, con mi corazón de madre en mis manos. Vengo reconociendo que sin ti no puedo. Sin tu sabiduría me equivoco. Sin tu protección, mis hijos están vulnerables. Pero contigo, Señor, contigo, todo cambia. Porque tú eres el que habita al abrigo del Altísimo. Tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Señor, así como el maná caía cada mañana para alimentar a tu pueblo en el desierto, hoy derramas sobre mi familia tu protección fresca, no la protección de ayer que ya se agotó, no la protección de mañana que aún no necesito, sino la protección de hoy, nueva cada mañana, suficiente para cada desafío que enfrentaremos. Tus misericordias son nuevas cada día, dice Lamentaciones 3:22-23, y también nueva es tu protección sobre mis hijos. Declaro sobre mis hijos las palabras del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mis hijos habitan en tu abrigo, Señor. No están solos en este mundo, no están desprotegidos, no están a merced de las circunstancias. Están bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra que es más fuerte que cualquier tormenta, más grande que cualquier problema, más poderosa que cualquier enemigo que pueda levantarse contra ellos. Cuando salen de casa para ir a la escuela, van cubiertos por tu sombra. Cuando juegan con sus amigos, están bajo tu abrigo. Cuando duermen en sus camas, descansan en la paz del Altísimo. Cuando enfrentan decisiones difíciles, tu sabiduría los guía. Cuando el mundo trata de confundirlos, tu verdad los establece. Porque tú, Señor, eres su refugio y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Padre, perdóname por las veces que he tratado de ser yo el protector absoluto de mis hijos. Perdóname por las noches de insomnio donde la preocupación robó mi descanso.
Perdóname por los momentos donde el miedo fue más grande que mi fe. Perdóname por intentar controlar cada situación, cada amistad, cada circunstancia de sus vidas, olvidando que tú eres el Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Reconozco que he cargado sobre mis hombros responsabilidades que solo tú puedes llevar. He tratado de ser omnipresente cuando solo tú puedes estar en todos lados al mismo tiempo. He querido ser omnisciente cuando solo tú conoces el futuro de mis hijos. He intentado ser omnipotente cuando solo tú tienes todo el poder en tus manos. Hoy suelto esa carga. Hoy entrego a mis hijos en tus manos. No porque no me importe, sino precisamente porque me importan tanto que quiero que estén en las mejores manos posibles, las tuyas. Como Ana entregó a Samuel en el templo, yo entrego a mis hijos en tu templo, en tu presencia, bajo tu cuidado. Y así como Ana pudo cantar de gozo, porque sabía que su hijo estaba en el lugar más seguro del mundo, yo también puedo tener paz. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra habitar no habla de una visita ocasional, no habla de una oración de emergencia cuando las cosas se ponen difíciles. Hablar de habitar es hablar de residencia permanente, de hacer de la presencia de Dios nuestro hogar, y cuando nosotros como padres habitamos en Dios, nuestros hijos aprenden a habitar allí también. Señor, quiero que mi hogar sea un reflejo de tu abrigo, que cuando mis hijos estén en casa, sientan la paz que se siente en tu presencia, que cuando hablen conmigo, escuchen el eco de tu voz amorosa, que cuando me vean enfrentar las dificultades, vean cómo un hijo del Altísimo confía en su Padre Celestial, que mi vida sea para ellos un testimonio viviente de lo que significa morar bajo tu sombra. Declaro que mis hijos no solo están protegidos físicamente, sino que están protegidos espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Protégelos, Señor, de las mentiras que el mundo quiere susurrarles sobre su identidad. Que sepan que son hijos del Rey, que tienen propósito, que tienen destino, que tienen valor incalculable en tus ojos. Protégelos de la presión de grupo que los quiere conformar al molde del mundo. Que tengan la valentía de Daniel para mantenerse firmes en sus convicciones. Protégelos de las adicciones que destruyen, de las relaciones que lastiman, de las decisiones que traen dolor. Pero no los protejas aislándolos del mundo, sino dándoles sabiduría para navegar en él. Como Jesús oró en Juan 17:15, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, que sean luz en medio de la oscuridad, sal en medio de la corrupción, esperanza en medio del desaliento. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Señor, tú eres la esperanza de mis hijos cuando todo parece perdido. Cuando enfrenten el fracaso, tú eres su segunda oportunidad. Cuando cometan errores, tú eres su gracia restauradora. Cuando se sientan solos, tú eres su compañía constante. Cuando no sepan qué camino tomar, tú eres su GPS divino que los guía por sendas de justicia. Tú eres su castillo, su fortaleza inexpugnable. Las burlas de los compañeros no pueden penetrar las murallas de tu amor. Los rechazos del mundo no pueden tocar su verdadera identidad en ti. Los ataques del enemigo se estrellan contra la roca de tu protección, porque mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Y así como yo confío en ti, Señor, enséñales a ellos también a confiar, que desde pequeños aprendan que papá y mamá no tienen todas las respuestas, pero conocen al que sí las tiene, que aprendan que sus padres no son perfectos, pero sirven a un Dios perfecto, que entiendan que la verdadera seguridad no está en las circunstancias favorables, sino en la relación con el Dios inmutable. En este momento, veo con los ojos de la fe a cada uno de mis hijos rodeados de ángeles. Veo huestes celestiales acampando alrededor de ellos. Veo tu mano poderosa guiándolos, tu brazo fuerte protegiéndolos, tu corazón amoroso cuidándolos.
No están solos, nunca han estado solos, nunca estarán solos, porque tú has prometido que nunca los dejarás ni los desampararás. Señor, también oro por mi matrimonio, por la unidad de nuestro hogar, que mi esposo y yo seamos un equipo bajo tu dirección, que nuestros hijos vean en nosotros un modelo de lo que significa amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, servir como tú sirves, que nuestro hogar sea un pedacito del cielo en la tierra, un lugar donde se respira tu presencia, donde se vive tu amor, donde se practica tu gracia. Rompe, Señor, cualquier maldición generacional que haya tratado de tocar a mi familia. Rompe los patrones de dolor, de abandono, de rechazo, de abuso, que puedan haber marcado las generaciones anteriores. Declaro que en mi familia comienza una nueva historia, una historia escrita por tu mano, dirigida por tu amor, bendecida por tu favor. Mis hijos no heredarán las heridas del pasado, sino las bendiciones del presente que tú tienes para ellos. Como el jardín de la mente necesita ser regado cada día con pensamientos de vida, yo riego hoy la mente de mis hijos con tus promesas. Planto en su subconsciente las semillas de tu palabra, que cuando enfrenten tentación, recuerden los valores que les hemos enseñado, que cuando se sientan inseguros, recuerden cuánto los amas, que cuando el mundo les diga que no valen, recuerden que fueron comprados por precio de sangre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa no es solo para hoy, es para siempre. No es solo para cuando son niños bajo mi techo, es para cuando sean adultos formando sus propias familias. No es solo para los días buenos, es especialmente para los días difíciles. No es solo para cuando están cerca de mí, es para cuando estén al otro lado del mundo. Porque tú, Señor, no tienes limitaciones geográficas. Tu amor no conoce distancias. Tu protección no tiene fronteras. Tu cuidado no depende de mi presencia física. Tú puedes cuidar a mis hijos en lugares donde yo no puedo llegar, en momentos cuando yo no estoy presente, en situaciones que yo no puedo controlar. Declaro que mis hijos son generación escogida, linaje real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No son accidentes cósmicos, no son productos de la casualidad, no son víctimas de las circunstancias, son hijos del Altísimo con propósito divino, con llamado específico, con destino glorioso. Y así como David fue ungido rey cuando aún era un pastorcito, mis hijos ya llevan en su interior la unción para todo lo que tú has preparado para ellos. Padre Celestial, en esta mañana quiero traerte cada área específica de la vida de mis hijos, porque tú no eres un Dios general que bendice en términos vagos. Eres un Dios específico que conoce cada detalle, cada necesidad, cada desafío que enfrentarán hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y esa sombra cubre cada aspecto de sus vidas. Cubro con tu sangre preciosa su mente, Señor, que sus pensamientos sean cautivos a la obediencia de Cristo. En un mundo que bombardea constantemente con imágenes, ideas y filosofías contrarias a tu palabra, yo declaro que la mente de mis hijos es territorio sagrado, jardín cerrado, fuente sellada para ti. Que cuando enciendan la televisión, cuando naveguen en Internet, cuando escuchen música, cuando lean libros, tu Espíritu Santo sea su filtro divino. Protégelos de la pornografía que destruye la pureza, de las ideologías que confunden la identidad, de las filosofías que niegan tu existencia. Que tengan discernimiento para distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que viene de ti y lo que viene del enemigo. Como Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que mis hijos propongan en su corazón no contaminarse con el veneno mental de este mundo. Cubro con tu sangre sus ojos, Señor, que vean lo que tú quieres que vean. Protégelos de las imágenes que corrompen, de los espectáculos que degradan, de las escenas que roban la inocencia.
Que sus ojos sean como lámparas que iluminan todo su ser con tu luz. Que cuando miren a otros, vean con compasión. Que cuando se miren al espejo vean la obra maestra que tú creaste. Que cuando miren hacia el futuro, vean esperanza y no temor. Cubro con tu sangre sus oídos, Padre. Que escuchen tu voz por encima de todas las otras voces. En medio del ruido de este mundo, que puedan distinguir tu susurro amoroso. Protégelos de las palabras que maldicen, de las mentiras que confunden, de los chismes que dividen. Que sus oídos estén afinados a la frecuencia del cielo, como Samuel aprendió a reconocer tu voz. Que mis hijos también aprendan desde pequeños a escucharte y obedecerte. Cubro con tu sangre su boca, Señor. Que de ella salgan palabras de vida y no de muerte. Que bendigan y no maldigan. Que edifiquen y no destruyan. Que sus palabras sean como manzanas de oro en canastillas de plata. Que cuando hablen de ti, lo hagan con reverencia. Que cuando hablen de otros, lo hagan con amor. Que cuando hablen de sí mismos, lo hagan con la identidad que tú les has dado. Protégelos de las palabras hirientes que otros puedan dirigir hacia ellos. Que cuando alguien trate de etiquetarlos con nombres que no corresponden a su identidad en ti, esas palabras resbalen como agua sobre el aceite de tu unción. Que sepan responder con sabiduría cuando sean confrontados, con gracia cuando sean atacados, con verdad cuando sean engañados. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta confesión, Señor, quiero que se vuelva también la confesión de mis hijos, que desde pequeños aprendan a declarar tu señorío sobre sus vidas, que no sean solo hijos de padres cristianos, sino cristianos por convicción propia. Cubro sus corazones con tu amor perfecto, Padre, que experimenten desde temprana edad lo que significa ser amados incondicionalmente por ti, que nunca tengan que buscar en lugares equivocados el amor que solo tú puedes dar, que no caigan en relaciones destructivas tratando de llenar vacíos que solo tú puedes llenar, que entiendan que su valor no depende de la aprobación de otros, sino de tu aprobación que ya tienen. Sana, Señor, cualquier herida emocional que puedan haber recibido. A veces, sin querer, los padres lastimamos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras reacciones. Perdóname por las veces que mi cansancio se convirtió en impaciencia hacia ellos. Perdóname por los momentos donde mi estrés se derramó sobre su inocencia. Perdóname por las ocasiones cuando mis propias heridas no sanadas afectaron mi manera de relacionarme con ellos. Toma esos momentos, Señor, y transfórmalos en testimonios de tu gracia restauradora, que vean en mí no a un Padre perfecto, sino a un Padre que sabe pedir perdón, que sabe reconocer sus errores, que sabe depender de ti para ser mejor cada día, que aprendan que la perfección no es el estándar, sino la gracia. Que entiendan que no se trata de nunca caer, sino de saber levantarse cada vez, como el agua fresca que sacia la sed en el desierto. Que tu perdón y tu sanidad fluyan sobre cualquier área donde haya dolor en sus corazones. Que no carguen resentimientos hacia nosotros como padres, hacia sus hermanos, hacia sus compañeros de escuela, hacia las circunstancias de la vida. Que aprendan desde pequeños el poder liberador del perdón. Señor, también cubro sus amistades con tu protección. Que tengan amigos que los acerquen más a ti y no que los alejen. Que sepan elegir compañías que edifiquen su carácter y no que lo corrompan. Como Jonatán fue para David un amigo que fortalecía su mano en Dios. Que mis hijos tengan amigos que fortalezcan su fe, que los animen en los momentos difíciles, que los desafíen a ser mejores personas. Protégelos de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Dales sabiduría para reconocer cuando una amistad no les conviene. Dales valentía para alejarse de situaciones que comprometan sus valores. Dales gracia para ser luz en medio de la oscuridad sin ser contaminados por ella.
que sean como Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, que pudieron mantenerse fieles a ti, aun estando en un ambiente hostil, que no necesiten aislarse del mundo para mantenerse puros, sino que tengan la fuerza interior para ser diferentes, para marcar la diferencia, para ser sal y luz donde quiera que estén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el área académica, Señor, declaro tu favor sobre mis hijos, que tengan la mente de Cristo para entender, la sabiduría de Salomón para discernir, la creatividad que viene de ti para resolver problemas, que no estudien solo para obtener buenas calificaciones, sino para desarrollar los talentos que tú les has dado, que sus maestros sean instrumentos de bendición en sus vidas, que encuentren favor delante de las autoridades académicas, que cuando enfrenten dificultades en el aprendizaje, tu Espíritu Santo sea su maestro privado que les da entendimiento, que no se comparen con otros estudiantes, sino que corran su propia carrera, desarrollen su propio potencial, cumplan su propio propósito. Protégelos del bullying, del acoso, de la discriminación, que tengan la valentía de Esther para hablar cuando sea necesario, la sabiduría de José para manejar situaciones difíciles, la fe de David para enfrentar gigantes que parezcan más grandes que ellos, que sepan que no pelean solos, que tienen un ejército celestial respaldándolos. En el área de la salud, Padre, declaro sanidad divina sobre sus cuerpos, que crezcan fuertes y saludables, que su sistema inmunológico sea fortalecido por tu poder, que duerman el sueño de los justos y despierten renovados cada mañana, que su desarrollo físico, mental y emocional sea conforme a tu diseño perfecto para ellos. Protégelos de accidentes, de enfermedades, de cualquier ataque contra su salud, que sus cuerpos sean templos del Espíritu Santo, cuidados y honrados como la morada de Dios, que aprendan desde pequeños a cuidar el regalo de la vida que tú les has dado. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el área emocional, Señor, que mis hijos tengan inteligencia emocional guiada por tu Espíritu, que sepan manejar la frustración sin explotar, la tristeza sin deprimirse, la alegría sin volverse frívolos, el enojo sin pecar, que aprendan que las emociones son termómetros, no termostatos, que indican lo que está pasando en el interior, pero no deben controlar sus decisiones, que sepan acudir a ti en oración cuando se sientan abrumados, que encuentren en tu presencia el equilibrio emocional que necesitan. Protégelos de la ansiedad que paraliza, de la depresión que roba la esperanza, de los miedos que limitan, que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, que cuando el mundo los presione, tengan la tranquilidad interior que viene de saber que están en las manos del Altísimo. En sus relaciones familiares, Señor, que haya amor, respeto y unidad, que aprendan a honrar a sus padres no por obligación sino por amor, que sepan que obedecer a los padres que los aman es una forma de obedecerte a ti, que entre hermanos haya complicidad y no competencia, apoyo y no rivalidad, amor y no celos, que nuestro hogar sea un refugio para ellos, un lugar donde pueden ser auténticos sin temor al rechazo, donde pueden cometer errores sin perder el amor, donde pueden crecer sin prisa pero sin pausa, que cuando salgan al mundo, lleven en su interior la seguridad de saber que tienen una familia que los ama, que los apoya, que cree en ellos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, quiero declarar sobre mis hijos que no solo están protegidos, sino que son protectores, que así como tú los cubres con tu sombra, ellos sean sombra refrescante para otros, que sean instrumentos de tu paz en medio de conflictos, portadores de tu esperanza en medio del desaliento, canales de tu amor en medio del odio, que tengan corazón de líderes siervos, como Jesús que vino no para ser servido, sino para servir,
que usen sus talentos no solo para su propio beneficio, sino para bendecir a otros, que entiendan que a quien mucho se le da, mucho se le demanda, y que los dones que reciben de ti vienen con la responsabilidad de usarlos para tu gloria. Declaro que mis hijos son cabeza y no cola, que están arriba y no abajo, que son bendecidos en la ciudad y bendecidos en el campo, que todo lo que toquen prospere porque tú estás con ellos, que sean como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prospera. En el área financiera, que aprendan desde pequeños los principios bíblicos de mayordomía, que sepan que todo lo que tienen viene de ti y debe ser administrado con sabiduría, que sean generosos como tú eres generoso, que sepan dar y también recibir, que entiendan que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, que nunca les falte lo necesario, pero que tampoco tengan tanto que se olviden de ti, que aprendan a trabajar con diligencia, a ahorrar con prudencia, a invertir con sabiduría, a dar con alegría, que rompan cualquier maldición de pobreza o de avaricia que haya existido en las generaciones anteriores. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el área de su llamado y propósito, Padre, que desde temprana edad tengan claridad sobre el plan que tienes para sus vidas, no necesariamente los detalles específicos, pero sí la dirección general, la pasión que tú has puesto en sus corazones, los talentos que tú has depositado en ellos, que como Samuel puedan escuchar tu voz llamándolos, que como David puedan ser fieles en lo poco para que tú los pongas sobre mucho, que como Esther entiendan que han llegado al reino para una hora como esta, que como José sepan que aún las dificultades que enfrenten son parte de tu plan para posicionarlos donde tú quieres usarlos, que no se conformen con trabajos que solo paguen las cuentas, sino que busquen vocaciones que alimenten su alma, que usen sus dones, que marquen una diferencia en el mundo, que entiendan que el trabajo no es maldición sino bendición, no es castigo sino oportunidad de ser co-creadores contigo. Protégelos de la mediocridad que se conforma con menos de lo mejor de Dios, que tengan la valentía de soñar en grande, la fe para creer en lo imposible, la perseverancia para no rendirse cuando las cosas se pongan difíciles, que sepan que contigo todas las cosas son posibles, que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo, en sus relaciones románticas futuras. Señor, que tengan discernimiento para reconocer a la persona que tú has preparado para ellos, que no se apresuren por soledad, que no se conformen por desesperación, que no se comprometan por presión social, que sepan esperar tu tiempo perfecto, tu elección perfecta, tu voluntad perfecta, que mantengan la pureza sexual hasta el matrimonio, no como una carga, sino como un regalo que guardan para su futuro cónyuge, que entiendan que la intimidad sexual es un regalo tuyo para ser disfrutado dentro del pacto matrimonial, que tengan la fuerza para resistir las tentaciones, la sabiduría para evitar las situaciones comprometedoras. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando llegue el tiempo del matrimonio, que sea una unión que tú bendigas, que tú celebres, que tú uses para tu gloria, que sus hogares sean como el nuestro, lugares donde se respira tu presencia, donde se vive tu amor, donde se practica tu gracia, donde se enseñan tus caminos a las siguientes generaciones. Señor, en este momento quiero profundizar en el poder que tengo como padre, como madre, para declarar bendiciones sobre mis hijos, porque no soy un padre cualquiera criando hijos cualquiera. Soy un hijo del Rey de Reyes criando a los nietos del Altísimo. Tengo autoridad espiritual delegada por ti para bendecir, para declarar, para decretar sobre sus vidas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y desde ese lugar de intimidad contigo, mis palabras tienen poder creativo. Declaro sobre mi hijo mayor
sobre mi hija mayor, que es cabeza de generación, pionero de bendiciones en nuestra familia, que tenga la unción del primogénito para abrir caminos, para establecer precedentes de fe, para ser ejemplo para sus hermanos menores, como Rubén debió ser pero no fue, como José sí fue siendo técnicamente el menor, que mi hijo mayor camine en la responsabilidad y el privilegio de su posición. Declaro que tiene la mente de Cristo para tomar decisiones sabias, que cuando esté en la universidad, sepa elegir la carrera que no solo le dé estabilidad económica, sino que alimente su alma y cumpla el propósito para el cual tú lo creaste. Que sus profesores reconozcan en él algo diferente, una sabiduría que va más allá de su edad, una madurez que viene de su relación contigo, que en el área sentimental sea como Isaac, que no tuvo que buscar esposa porque tú le trajiste a Rebeca, que no ande de relación en relación lastimando corazones o siendo lastimado, sino que cuando llegue el tiempo correcto, tú pongas en su camino a la mujer que has preparado desde antes de la fundación del mundo para ser su ayuda idónea. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Sobre cada uno de mis hijos, declaro que tienen la unción de José para prosperar aún en medio de la adversidad, que si enfrentan traiciones como José las enfrentó, sepan que tú puedes convertir la maldad de otros en bendición para ellos, que si pasan por temporadas de aparente olvido, sepan que tú no los has olvidado, que estás preparando su tiempo de exaltación, que tengan la sabiduría de Daniel para interpretar los tiempos, para entender las señales, para saber cómo navegar en un mundo que cada vez se aleja más de tus principios, que como Daniel no perdió su identidad, aún teniendo un nombre babilónico, mis hijos no pierdan su identidad en Cristo aún viviendo en un mundo poscristiano, que tengan la valentía de Esther para hablar cuando sea tiempo de hablar y callar cuando sea tiempo de callar, que sepan que han llegado al reino para momentos específicos, donde tú quieres usarlos como instrumentos de tu justicia, de tu misericordia, de tu amor, que no desperdicien las oportunidades que tú les das para marcar una diferencia. Declaro sobre mi hija, sobre mis hijas, que son princesas del reino, herederas de la gracia de la vida, que caminen en la dignidad de su identidad real, que no busquen validación en la aprobación masculina, sino en tu aprobación que ya tienen, que sean como la mujer virtuosa de Proverbios 31, que su valor sobrepase largamente al de las piedras preciosas, que tengan la sabiduría de Abigail para saber cómo manejar situaciones difíciles con gracia y diplomacia, que tengan la fe de María para decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, aun cuando no entiendan completamente lo que estás haciendo en sus vidas, que tengan la determinación de Ruth para seguirte a donde tú las lleves, sin importar el costo. En el área de su femineidad, que la celebren como un regalo tuyo, y no como una desventaja en un mundo que a veces menosprecia a las mujeres. Que sepan que tú las has creado con fortalezas únicas, con intuición especial, con capacidad de nutrir y cuidar que refleja tu corazón paternal. Que usen estos dones para bendecir a otros y para cumplir el propósito específico que tienes para ellas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, también declaro protección sobre el futuro de mis hijos. Protégelos de las decisiones apresuradas que pueden marcar negativamente el resto de sus vidas. Que cuando estén en momentos de presión, se acuerden de los principios que les hemos enseñado, que escuchen tu voz susurrándoles el camino correcto. Protégelos de las adicciones que esclavizan. En un mundo donde las drogas, el alcohol, la pornografía, los juegos de azar, las redes sociales y tantas otras cosas pueden convertirse en cadenas, declaro que mis hijos caminan en libertad, que tengan la fuerza interior para decir no cuando sea necesario, que encuentren en ti la satisfacción que otros buscan en sustancias o comportamientos destructivos, que si alguna vez caen en alguna de estas trampas,
tengan la humildad para pedir ayuda, la valentía para enfrentar el problema, la fe para creer que tú puedes restaurar lo que se ha perdido. Que sepan que no hay foso tan profundo que tu amor no sea más profundo aún, que no hay cadena tan fuerte que tu poder no pueda romper. Declaro sanidad sobre cualquier herida emocional que puedan llevar desde la infancia. A veces los padres, sin querer, marcamos negativamente a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con nuestras propias heridas no sanadas. Señor, que tu gracia cubra nuestros errores como padres, que donde nosotros fallamos, tú suplas, que donde nosotros lastimamos sin querer, tú sanes, que donde nosotros no supimos cómo manejar una situación, tú traigas restauración, como el bálsamo de Galaad que sanaba toda herida, que tu amor sanador toque cualquier área de dolor en el corazón de mis hijos, que no carguen resentimientos hacia nosotros como padres, que entiendan que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento, que aprendan a honrarnos, no porque fuimos perfectos, sino porque tú nos pusiste en sus vidas con un propósito. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el área de su carácter, Padre, que sean íntegros como Job, fieles como Daniel, valientes como David, sabios como Salomón, compasivos como Jesús, que su reputación sea como perfume derramado que se extiende por donde van, que cuando la gente escuche sus nombres, piense en honestidad, en confiabilidad, en excelencia, en amor, que aprendan que el carácter se forja en privado, pero se manifiesta en público, que lo que hacen cuando nadie los ve es tan importante como lo que hacen cuando todos los ven, que entiendan que la verdadera grandeza no está en cuánto poder se tiene, sino en cómo se usa ese poder para servir a otros, que sean humildes en el éxito y resilientes en el fracaso, que celebren los triunfos sin volverse orgullosos, que enfrenten las derrotas sin volverse amargados, que aprendan que tanto las montañas como los valles son temporales, que lo importante es mantenerse fieles a ti en ambas situaciones. En sus finanzas futuras, Señor, que prosperen pero que nunca olviden de dónde viene la prosperidad, que sean generosos con los necesitados, fieles en sus diezmos y ofrendas, sabios en sus inversiones, que entiendan que el dinero es un buen siervo pero un mal amo, que debe ser usado como herramienta para bendecir y no como objetivo de vida, que rompan cualquier maldición de pobreza que haya existido en nuestra línea generacional, que sean la generación que cambia la historia financiera de nuestra familia, no por avaricia, sino por mayordomía fiel, que sepan que tú quieres prosperarlos para que puedan ser de bendición a otros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que mis hijos son edificadores y no destructores, que donde vayan, las cosas mejoren, que sus matrimonios sean más fuertes que el nuestro, que sus hijos sean más bendecidos que ellos, que su impacto en el reino sea mayor que el nuestro, que cada generación supere a la anterior en fe, en sabiduría, en impacto para tu gloria, que sean pacificadores en medio de conflictos, sanadores en medio de heridas, esperanza en medio de desesperanza, que tengan la unción de Bernabé para animar a los desalentados, la pasión de Pablo para predicar el Evangelio, el corazón de Juan para amar incondicionalmente. En el área de su salud mental, Padre, que tengan equilibrio emocional. En un mundo donde la depresión, la ansiedad y otros trastornos mentales van en aumento, declaro que mis hijos tienen la mente de Cristo, que sus pensamientos estén alineados con tu palabra, que sus emociones estén sujetas a tu espíritu, que su perspectiva de la vida esté filtrada por tu verdad, que cuando enfrenten temporadas difíciles, sepan que son temporadas y no destinos permanentes, que tengan la esperanza de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza, que sepan que después de cada noche viene un amanecer, que después de cada invierno viene una primavera,
que después de cada prueba viene una promoción. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Señor, también quiero declarar sobre el legado que mis hijos dejarán, que no vivan solo para sí mismos, sino para las generaciones que vendrán después de ellos, que entiendan que las decisiones que toman hoy afectarán a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, que sean como Abraham, padre de multitudes, no solo físicamente sino espiritualmente, que su influencia se extienda más allá de su círculo inmediato, que a través de ellos muchas familias sean bendecidas, muchas vidas sean transformadas, muchas almas lleguen al conocimiento de tu amor, en el área de su servicio en la iglesia, que no sean solo asistentes, sino participantes activos en tu obra, que usen sus talentos para edificar el cuerpo de Cristo, que contribuyan con sus recursos para la extensión del reino, que inviertan su tiempo en cosas que tienen valor eterno, que tengan corazón de misioneros, aunque no todos vayan físicamente a tierras lejanas, que entiendan que su lugar de trabajo es su campo misionero, que su vecindario es su territorio de influencia, que su círculo social es su área de evangelización, que donde estén, sean embajadores del reino, representantes dignos de tu nombre. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el área de sus talentos y dones, Padre, que los desarrollen para tu gloria, que no entierren sus talentos como el siervo malo de la parábola, sino que los multipliquen como los siervos fieles, que entiendan que los dones que reciben de ti vienen con la responsabilidad de usarlos para bendecir a otros. Si tienen dones artísticos, que los usen para adorarte y para llevar belleza a un mundo quebrantado. Si tienen dones intelectuales, que los usen para encontrar soluciones a los problemas de la humanidad. Si tienen dones de liderazgo, que los usen para servir y no para ser servidos. Si tienen dones de compasión, que los usen para sanar las heridas de los necesitados, que no se comparen con otros, ni envidien los dones de otros, que entiendan que cada uno tiene una función específica en el cuerpo de Cristo, que todos los dones son importantes, que la diversidad es riqueza y no competencia, que celebren los éxitos de otros como si fueran propios, que apoyen a otros en sus luchas como si fueran las suyas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Señor, declaro que mis hijos son portadores de avivamiento, que en esta generación que parece alejarse cada vez más de ti, ellos sean instrumentos de restauración, que como Josías destruyó los ídolos e hizo volver al pueblo a ti, mis hijos sean usados para traer de vuelta a muchos que se han alejado de tus caminos, que tengan la pasión de Jeremías para llorar por los perdidos, la valentía de Elías para confrontar la idolatría, la persistencia de Noé para predicar aun cuando pocos escuchen, que no se desanimen si no ven resultados inmediatos, que entiendan que su trabajo no es en vano en el Señor, en sus relaciones interpersonales, que sean como puentes que conectan y no como muros que dividen, que tengan la habilidad de relacionarse con personas de diferentes trasfondos, culturas, edades, sin comprometer sus principios pero sin juzgar a otros, que sean como Jesús, que comía con publicanos y pecadores sin volverse como ellos, que los amaba sin aprobar sus pecados, que aprendan el arte de escuchar, de entender antes de ser entendidos, de amar incondicionalmente, que sus amistades sean duraderas porque están basadas en principios sólidos y no solo en conveniencia, que sean amigos fieles en las buenas y en las malas, que sepan celebrar con los que se gozan y llorar con los que lloran. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el área de su crecimiento espiritual, Padre, que nunca se estanquen, que cada día sea una oportunidad de conocerte más, de parecerse más a Jesús, de ser más sensibles a tu Espíritu Santo,
Que su relación contigo no sea solo herencia de sus padres, sino convicción personal, experiencia propia, decisión consciente, que pasen por su propio desierto donde aprendan a depender solo de ti, por su propio río Jordán donde decidan seguirte sin importar el costo, por su propia tierra prometida donde vean cumplidas las promesas que les has hecho, que tengan testimonios propios de tu fidelidad, milagros personales que puedan contar a sus hijos, que amen tu palabra y la mediten día y noche, que encuentren en la oración no una obligación sino un deleite, un refugio, una fuente de fortaleza y dirección, que su vida de oración sea tan natural como respirar, tan necesaria como el alimento, tan refrescante como el agua en el desierto, que aprendan a adorarte no solo con cánticos sino con sus vidas, que entiendan que la verdadera adoración no es lo que hacen los domingos en la iglesia, sino cómo viven de lunes a sábado en el mundo, que su trabajo sea adoración, que sus relaciones sean adoración, que su manera de manejar el dinero sea adoración, que su forma de tratar a otros sea adoración. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Señor, en este momento quiero profundizar en el poder de la paternidad espiritual que tú me has dado, porque no soy solo padre biológico, soy padre espiritual. No solo les di vida física, tengo la responsabilidad de nutrir su vida espiritual. Como Abraham fue llamado padre de la fe, yo quiero ser para mis hijos un padre que les enseñe a creer, a confiar, a depender de ti, que cuando sean adultos y enfrenten crisis, se acuerden de las oraciones que escucharon en casa, que cuando estén en momentos de decisión, resuenen en sus oídos los principios bíblicos que les enseñamos, que cuando el mundo trate de confundirlos, tengan grabadas en su corazón las verdades eternas que depositamos en ellos desde pequeños. Perdóname, Señor, por las veces que he sido mejor padre proveedor que padre espiritual, por las ocasiones donde me preocupé más por darles cosas materiales que por darles riquezas espirituales, por los momentos donde estuve tan ocupado trabajando para su futuro económico, que descuidé trabajar en su futuro eterno. Ayúdame a encontrar el equilibrio correcto, que sea responsable en la provisión material, sin descuidar la provisión espiritual. Que les enseñe la importancia del trabajo y la responsabilidad, pero que también les enseñe que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaro que mi hogar es una extensión del cielo en la tierra. Que cuando mis hijos salgan al mundo y enfrenten la dureza, la injusticia, la maldad que existe, puedan regresar a casa y encontrar un oasis de paz, un refugio de amor, un lugar donde pueden ser vulnerables sin ser lastimados. Que nuestras conversaciones en la mesa no sean solo sobre las actividades del día, sino sobre las cosas profundas de la vida. Que hablemos de sueños y propósitos, de valores y principios, de fe y esperanza. Que nuestros hijos aprendan a pensar críticamente, a cuestionar sabiamente, a decidir conscientemente. Que nuestros momentos de corrección sean oportunidades de enseñanza y no solo de castigo. Que cuando tengan que disciplinarlos, lo hagan con amor y no con ira, con propósito y no solo con reacción. Que entiendan que la disciplina viene del amor y no del rechazo, que queremos formarlos y no quebrantarlos. Señor, también declaro sobre mis hijos que serán padres excepcionales cuando llegue su tiempo, que rompan cualquier patrón negativo que pueda haber existido en nuestra línea generacional, que donde hubo abandono, ellos traigan presencia, que donde hubo dureza, ellos traigan ternura, que donde hubo silencio, ellos traigan comunicación, que donde hubo distancia, ellos traigan intimidad, que sus hijos, mis futuros nietos, crezcan en hogares aún más sanos que el que nosotros hemos podido darles. Que cada generación mejore a la anterior,
que cada generación sea más sabia, más madura, más parecida a Cristo, que el legado que dejemos no sea solo de bendición material, sino de riqueza espiritual. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En el área de su sexualidad, Padre, que la vivan conforme a tu diseño perfecto, que entiendan que la sexualidad es un regalo tuyo para ser disfrutado dentro del matrimonio, que no se contaminen con la perspectiva distorsionada que el mundo tiene sobre este tema. Protégelos de la pornografía, que pervierte la mente y corrompe el corazón. Que tengan la valentía de José para huir de la tentación cuando se presente. Que entiendan que la pureza no es represión sino preservación. No es negación sino preparación para el regalo que tú tienes para ellos en el matrimonio. Que cuando llegue el tiempo del matrimonio, puedan entregarse completamente a su cónyuge, sin las cicatrices de relaciones pasadas, sin las comparaciones que vienen de experiencias previas, sin la culpa que viene de haber violado tus principios. Que su noche de boda sea verdaderamente especial porque han guardado ese regalo para la persona correcta. En el área de su identidad de género, que no sean confundidos por las ideologías modernas que tratan de redefinir lo que tú has establecido desde la creación. Que mis hijos varones sepan que son hombres creados a tu imagen para liderar con amor, proteger con fuerza, proveer con diligencia. Que mis hijas sepan que son mujeres creadas a tu imagen para nutrir con sabiduría, apoyar con gracia, influenciar con amor. Que no compitan entre géneros, sino que se complementen. Que entiendan que igualdad no significa idéntico, que tener roles diferentes no significa tener valor diferente, que celebren las diferencias como riqueza y no como desventaja. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, declaro que mis hijos son guerreros espirituales entrenados para la batalla, que sepan que no luchamos contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que estén vestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, que tengan ceñidos sus lomos con la verdad, que no sean engañados por las mentiras del enemigo, que estén vestidos con la coraza de justicia, que vivan vidas íntegras que no den lugar al acusador, que tengan calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que vayan a donde tú los envíes llevando buenas nuevas, que tomen el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, que cuando vengan pensamientos de duda, de temor, de desánimo, sepan usar la fe como escudo protector, que tomen el yelmo de la salvación, que sus mentes estén protegidas por la seguridad de su identidad en Cristo, que empuñen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, que sepan usar las Escrituras para defenderse y para atacar las fortalezas del enemigo, que oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, que tengan vidas de oración constante, que mantengan comunicación permanente contigo, que sepan que la oración es su arma más poderosa contra las fuerzas de las tinieblas. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el área de su ministerio futuro, Padre, que cada uno encuentre su lugar específico en el cuerpo de Cristo, que no todos tengan que ser pastores para ser útiles en tu reino, que entiendan que pueden servirte siendo médicos que sanan en tu nombre, maestros que educan con tus principios, empresarios que crean empleos y bendecen comunidades, artistas que llevan belleza y esperanza al mundo, que donde estén plantados, florezcan, que en sus lugares de trabajo sean luz en medio de la oscuridad, sal que da sabor y preserva de la corrupción, que sus compañeros de trabajo vean en ellos algo diferente, una paz que no se explica por las circunstancias, una integridad que se mantiene aún cuando nadie está mirando, un amor que se extiende aún a los que no son amables, que sean promotores de justicia social, defensores de los oprimidos, voz de los que no tienen voz, que entiendan que el Evangelio no es solo para salvar almas,
sino para transformar sociedades. Que tengan la valentía de hablar contra la injusticia, la sabiduría para proponer soluciones, la persistencia para no rendirse ante la oposición, en el área de su relación con el dinero y las posesiones materiales, que tengan la perspectiva correcta, que entiendan que son mayordomos y no dueños, que todo lo que tienen es un préstamo tuyo que deben administrar sabiamente, que sean generosos con los necesitados, fieles en sus diezmos y ofrendas, prudentes en sus gastos, sabios en sus inversiones, que no amen el dinero pero que tampoco lo desprecien, que lo vean como una herramienta para cumplir propósitos eternos, que prosperen no para acumular sino para distribuir, no para impresionar sino para bendecir, no para su gloria sino para tu gloria. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, declaro que mis hijos son sanadores en un mundo herido, que tengan la compasión de Jesús para ver las multitudes como ovejas sin pastor, que no se endurezcan ante el dolor ajeno, que no se acostumbren a la injusticia, que no se vuelvan indiferentes ante las necesidades de otros, que sean como el buen samaritano que no pasó de largo ante el necesitado, que tengan ojos para ver las oportunidades de servir, corazón para sentir compasión, manos para actuar con amor, que entiendan que hemos sido bendecidos para ser bendición, que hemos recibido gracia para extender gracia. En sus matrimonios futuros, que sean ejemplos de lo que significa amar como Cristo amó a la Iglesia. Que los esposos amen a sus esposas como a sus propios cuerpos, que las esposas respeten a sus esposos como al Señor, que sus hogares sean testimonios vivientes del amor de Dios, lugares donde se practica el perdón, se celebra la gracia, se vive la unidad, que cuando enfrenten dificultades matrimoniales, no piensen en el divorcio como opción, sino en la restauración como meta. Que entiendan que el matrimonio es un pacto sagrado, no un contrato temporal, que sepan que las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento si las enfrentan unidos y con tu ayuda. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre, también declaro sobre mis hijos que serán influenciadores positivos en su generación. En una época donde las redes sociales tienen tanto poder, que usen estas plataformas para extender tu reino y no para alimentar su ego. Que sus publicaciones edifiquen y no destruyan, que inspiren y no desalienten, que unan y no dividan, que sean líderes de opinión que guíen hacia la verdad y no hacia el error, que tengan el valor de nadar contra la corriente cuando sea necesario, de mantenerse firmes en sus convicciones aun cuando sea impopular, de defender lo correcto aun cuando sea costoso. En el área de su salud física, que cuiden el templo del Espíritu Santo que tú les has dado, que tengan disciplina para ejercitarse, sabiduría para comer sanamente, prudencia para descansar adecuadamente, que entiendan que cuidar su cuerpo no es vanidad sino mayordomía, que mantenerse saludables les permitirá servirte mejor y por más tiempo, que si enfrentan enfermedades las vean como oportunidades de experimentar tu poder sanador, de fortalecer su fe, de ser testimonios de tu gracia sustentadora, que como Pablo con su aguijón en la carne, aprendan que tu gracia es suficiente, que tu poder se perfecciona en la debilidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, declaro que el futuro de mis hijos es brillante porque está en tus manos, que no importen las circunstancias actuales, las dificultades presentes, los desafíos que puedan estar enfrentando. Tú tienes planes de bien y no de mal para darles el fin que esperan, que como José, aun si pasan por pozos y prisiones, sepan que tú los estás preparando para el palacio, que como David, aun si enfrentan gigantes, sepan que la batalla es tuya y la victoria está asegurada, que como Esther, aun si las circunstancias parecen imposibles,
sepan que tú puedes cambiar el corazón del rey en una noche, que vivan con expectativa y no con resignación, con esperanza y no con desesperanza, con fe y no con temor. Que sepan que el mejor capítulo de sus vidas aún no se ha escrito, que las mejores bendiciones aún no han llegado, que los mejores días están por venir. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahora, querido hermano, querida hermana, llegamos al momento más poderoso de esta oración matutina, el momento donde no solo hemos declarado, sino donde vamos a sellar con fe todo lo que hemos orado. Porque una oración sin fe es como una semilla sin tierra, como una lámpara sin aceite, como un río sin agua. Señor, en este momento tomo autoridad espiritual como Padre, como Madre, como Hijo tuyo que habita al abrigo del Altísimo, y declaro que todo lo que hemos orado esta mañana no regresa vacío, sino que cumple el propósito para el cual lo enviamos. Que cada palabra pronunciada con fe se convierte en decreto celestial, que cada declaración hecha en tu nombre se establece en el reino espiritual. Sello con la sangre preciosa de Jesús la protección sobre mis hijos. Los cubro desde la cabeza hasta los pies, desde el interior hasta el exterior, desde el presente hasta el futuro. Que la sangre de Cristo sea una muralla de fuego alrededor de ellos, que sea un manto de protección que los cubra, que sea una marca en sus frentes que declare, estos pertenecen al Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es solo una promesa para mí, es una herencia que dejo a mis hijos, es un legado que se extiende de generación en generación. Que mis nietos también habiten en tu abrigo, que mis bisnietos también moren bajo tu sombra, que esta bendición se multiplique como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Padre Celestial, entrego este día en tus manos. No salgo de esta oración con mis propias fuerzas, salgo cubierto por tu poder. No enfrento este día con mis propios recursos, lo enfrento respaldado por tu provisión. No camino solo, camino contigo. No protejo solo a mis hijos, tú los proteges conmigo. Que cuando mis hijos despierten esta mañana, sientan en el ambiente espiritual la diferencia que hace la oración de sus padres. Que aunque no entiendan completamente lo que está pasando, perciban que hay una paz especial, una protección especial, una bendición especial sobre sus vidas porque sus padres madrugaron a buscar tu rostro, como el incienso que sube delante de tu trono. Que esta oración ascienda a tu presencia y descienda como bendición sobre mi familia. Que los ángeles que están a cargo de mis hijos reciban órdenes frescas esta mañana. Que las huestes celestiales tomen nuevas posiciones de protección alrededor de mi hogar. Declaro que mis hijos no son víctimas de las circunstancias, sino victoriosos en Cristo. Que no son productos del azar, sino obras maestras diseñadas por ti. Que no están a merced del destino, sino que caminan en el propósito que tú has establecido para ellos desde antes de la fundación del mundo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ahora, con la autoridad que me has dado como Padre, como Madre, bendigo a mis hijos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, que su rostro resplandezca sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que el Señor dirija tu corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Salgo de esta oración con la confianza de Abraham que creyó en esperanza contra esperanza, con la determinación de David que corrió hacia el gigante y no huyó de él,
con la fe de la mujer cananea que no se rindió hasta recibir su milagro, con la persistencia de la viuda que importunó al juez hasta obtener justicia, porque sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis hijos no son solo mi depósito, son tu depósito. Tú me los confiaste por un tiempo, pero siempre han sido tuyos. Y lo que es tuyo, tú lo cuidas, tú lo proteges, tú lo bendices. Que este día sea diferente para mi familia porque comenzó con oración. Que esta semana sea especial porque la dedicamos a ti. Que este mes sea de avance porque lo pusimos en tus manos. Que este año sea de milagros porque lo vivimos bajo tu sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa qué tormentas vengan, tenemos refugio. No importa qué gigantes se levanten, tenemos un Dios más grande. No importa qué montañas aparezcan en el camino, servimos al Dios que mueve montañas. Y ahora, amado hermano, amada hermana que has orado conmigo esta mañana, quiero que sepas que no es casualidad que hayas escuchado esta oración. Dios te dirigió aquí porque Él quiere hacer algo especial en tu familia. Él quiere que experimentes lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. Si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, este es el momento perfecto. Si nunca has experimentado lo que significa ser hijo del Rey de Reyes, hoy puedes comenzar esa relación. Solo tienes que reconocer que eres pecador, creer que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y confesar con tu boca que Él es el Señor de tu vida. Si ya eres cristiano pero te has alejado, este es tu momento de regreso. El Padre Celestial te está esperando con los brazos abiertos, como el Padre del Hijo pródigo. No importa cuán lejos hayas ido, no importa qué hayas hecho, su amor por ti no ha cambiado. Si eres padre o madre y sientes que has fallado, recibe hoy el perdón y la gracia restauradora de Dios. Nunca es demasiado tarde para comenzar a orar por tus hijos. Nunca es demasiado tarde para buscar el rostro de Dios por tu familia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que estas palabras no sean solo un versículo que escuchaste, sino una declaración que haces tuya. Que se conviertan en el lema de tu vida, en la confesión de tu boca, en la convicción de tu corazón. Padre Celestial, bendice a cada persona que ha orado conmigo esta mañana. Que salgan de este tiempo de oración transformados, fortalecidos, llenos de fe y esperanza. Que sus familias experimenten el poder de la oración. Que sus hijos caminen bajo tu protección divina. Que sus hogares sean refugios de paz en medio de la tormenta. Que cuando regresen mañana a buscar tu rostro, vengan con testimonios de tu fidelidad. Que puedan contar cómo sus hijos fueron protegidos, cómo sus familias fueron bendecidas, cómo tu mano poderosa se movió en respuesta a la oración, y que nunca olviden que el Dios que escuchó su oración esta mañana es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones, protegerá a sus hijos en las dificultades de hoy. Que el Dios que libró a los 3 jóvenes hebreos del horno de fuego librará a sus familias de toda adversidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es tu identidad, esta es tu posición, esta es tu herencia. Vive desde este lugar de intimidad con Dios. Camina desde esta posición de autoridad espiritual. Bendice a tu familia desde esta plataforma de poder celestial. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que así sea en la tierra como es en el cielo, que se haga conforme a tu palabra, que se cumpla según tu perfecta voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén.